Cuando consideramos el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, necesariamente tenemos que referirnos a la figura de Martín Lutero. Tan ligado está el movimiento reformador con este personaje histórico que ambas historias se confunden entre sí, de modo que en ocasiones la historia de la Reforma es la historia de Lutero y la historia de Lutero se agiganta en la Reforma. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Cuando contaba con 22 años de edad, el joven Martín decidió ingresar al convento de los monjes agustinos. Él de sí mismo escribe: «Era un monje piadoso y observaba tan estrictamente las reglas de mi orden que si alguna vez un monje alcanzó el cielo con su monacato, también yo habría llegado allí. Si aquello hubiese continuado algún tiempo más, me habría torturado hasta la muerte con mis vigilias, rezos, lecturas y otros trabajos». Fin de la cita. Mientras sus compañeros se confesaban de vez en cuando, conforme a las demandas de la orden, Lutero lo hacía diariamente y era tal su preocupación por confesar todos sus pecados que en ocasiones pasaba hasta 4 horas en el confesionario. ¿Cómo podría un pecador como él estar en comunión con un Dios infinitamente justo y todopoderoso? Para lograr tan difícil tarea, observaba con severidad y hasta crueldad todos los ritos y penitencias necesarios para expiar los pecados. Los compañeros de su orden pronto se percataron no solo de las luchas internas de Martín Lutero, sino también de su gran capacidad intelectual, sobre todo su agudeza teológica en las polémicas. También el vicario general de los agustinos se percató de ello, llegando a ser gran amigo de Martín Lutero. Juan von Staupitz era el vicario general desde 1503 y en muchas ocasiones visitaba el convento de Erfurt, ocasiones en que el monje atribulado aprovechaba para oír sus consejos y consolaciones. Fue este consejero Staupitz quien guió a Lutero de sus pecados a los méritos de Cristo, de las obras a la fe y de la ley a la cruz, del escolasticismo al estudio de la Escritura y de San Agustín. Y fue también quien animó a Lutero para que se hiciera sacerdote, para que obtuviera el grado de doctor en divinidad y para que se dedicase a la predicación. Ocupado precisamente en su estudio de la Escritura, un día, quizás en 1508 o 1509, fue impactado con el texto de Romanos 1:17, aunque en ese momento no comprendió del todo lo que esta frase significaba, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En un principio, Lutero quedó muy sorprendido con estas palabras. ¿Por qué Pablo conectaba en este texto la buena noticia del Evangelio con la justicia de Dios? ¿Acaso no demanda esa justicia que el pecador sea castigado por sus pecados? Por otra parte, ¿cómo es eso de que el justo vivirá por la fe? ¿No había sido él enseñado desde niño que debía acumular méritos a través de las buenas obras para poder salvarse? Finalmente Lutero comprendió, por el estudio de la Biblia, que esa justicia es la que Dios imparte a los pecadores por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este monje finalmente entendió que la paz con Dios que tanto ansiaba no dependía de sus méritos, sino de los méritos de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz por la salvación de su pueblo. Más tarde, por recomendación del vicario, lo trasladaron al monasterio de Wittenberg en 1509, donde tomó el cargo de instructor de lógica y física y más adelante pasó a ser profesor de teología en la universidad recién fundada por el elector de Sajonia, Federico III, también llamado el Sabio.
entre los años 1512 y 1517, sus ideas religiosas fueron apartándose cada vez más de las doctrinas oficiales de la Iglesia. Asiduamente solía referirse a nuestra teología en referencia a la teología que él y otros enseñaban en la Universidad de Erfurt. A pesar de que varios factores se conjugaron para dar inicio a la Reforma Protestante, el factor detonante fue la venta de indulgencias, que en la época de Lutero había alcanzado proporciones alarmantes. Según la teología de la Iglesia Católica Romana, por medio del bautismo la persona experimenta la regeneración espiritual con el perdón total de los pecados y de toda la pena merecida por ellos. Pero, según también esta teología, una vez la persona es bautizada, los pecados que comete a partir de ese momento adquieren una malicia especial, pues como señala el ex sacerdote y teólogo protestante Francisco Lacueva, ya no es un enemigo el que peca, sino un amigo y un hijo redimido por la sangre de Jesús, lo cual equivale a pisotear la cruz de Cristo y a caer en el estado anterior a la salvación. Así que, a pesar de que en el sacramento de la penitencia, según el catolicismo, se perdona la culpa y la pena eterna debida por los pecados mortales, aún permanece, dice Roma, la pena temporal por los pecados ya perdonados. ¿Y cómo puede ser expiada esta pena temporal, según Roma? Uno de los medios es a través de las indulgencias. En The Catholic Encyclopedia se define indulgencia como la remisión del castigo temporal a causa del pecado, la culpa del cual ya ha sido perdonada. Esta remisión es posible, según ellos, en virtud del llamado tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, del cual el Papa es el administrador soberano. De acuerdo a esta doctrina, errada por supuesto, por ese superávit de méritos se puede cancelar alguno o todo de los castigos que el pecado merece. En 1477, el Papa Sixto IV confirmó que las indulgencias podrían aplicarse también a personas ya muertas. Para la venta de indulgencias, León X, el Papa, comisionó en Alemania al príncipe elector Alberto de Maguncia, arzobispo de Magdeburgo. Y el instrumento principal usado por Alberto para este singular negocio fue a Juan Tetzel, fraile de la Orden de los Dominicos, hombre astuto y muy persuasivo. Y fue esto lo que motivó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis, donde invitaba a los teólogos a discutir el valor real de las indulgencias. Y como era costumbre de aquella época, clavó sus tesis en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg el día 31 de octubre de 1517. Lutero escribió también La cautividad babilónica de la Iglesia, y en esta obra Lutero trata de demostrar cómo la Iglesia de Roma había utilizado los 7 sacramentos para controlar la vida de sus miembros, desde la cuna hasta la tumba. Además, dado que los sacerdotes son los que administran los sacramentos, la Iglesia, de manera efectiva, coloca a cada feligrés bajo el control inmediato de un sacerdote. Esto en la práctica resulta en un cautiverio tan real y miserable como el del pueblo judío bajo el yugo babilónico. El papado respondió a esta publicación con la bula papal Exsurge Domine, el 15 de junio de 1520, donde León condenaba las 41 declaraciones de Lutero, ordenaba quemar públicamente los escritos donde aparecían esos errores y exhortaba a Lutero a retractarse y a volver a la grey del catolicismo romano. Así las cosas, el recién elegido emperador Carlos V, que fue emperador de España, Alemania y de muchos países de Europa desde el 1519 hasta 1555, propuso celebrar una dieta en la ciudad alemana de Worms en enero de 1521. A instancias del Papa, el caso Lutero fue incluido en la agenda, quien tuvo que comparecer ante el emperador y ante 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5.000 personas más para ser juzgado.
Lutero pensó que tendría la oportunidad de defenderse, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder 2 preguntas. 1, si los escritos que estaban sobre una mesa eran suyos, y 2, si se retractaba de todos ellos. A la primera respondió que sí, pero pidió tiempo para responder a la segunda pregunta. Al comparecer de nuevo ante la Dieta el día siguiente, Lutero manifestó su disposición de retractarse de sus escritos si se le mostraba con la escritura dónde había errado. Pero se le dijo que no estaban allí para refutar nada, sino para saber si se retractaba o no. Lutero entonces respondió: ¿cómo pues, vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple? La daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada. Si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No quiero ni puedo retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y así selló Lutero su separación final de Roma. A partir de ese momento, Lutero estaba bajo amenaza de ejecución, razón por la cual el príncipe Federico envió caballeros que lo raptaron y lo llevaron al castillo de Warburgo para protegerlo. Allí estuvo escondido por 10 meses, tiempo en el cual aprovechó para traducir el Nuevo Testamento al alemán, y esta fue sin duda su magna obra literaria. La traducción del Antiguo Testamento le seguiría unos años más tarde con la ayuda de algunos amigos. Alguien dijo que solamente Shakespeare podría compararse con Lutero en su dominio del lenguaje y en su habilidad para expresar la realidad de un modo que tocase los corazones de toda persona. Se dice que allí escribió también el himno Castillo Fuerte, un clásico del salterio cristiano de todos los tiempos. El gran reformador introdujo al mundo la himnología congregacional y es autor de 37 himnos. El primer himnario protestante fue publicado en Wittenberg, Alemania, en 1524. Este librito tenía solamente 8 himnos, 4 de ellos escritos por Martín Lutero. En 1525, Lutero se casa con la ex monja Catalina von Bora, el cual fue un matrimonio muy feliz. Para 1529 empieza a usarse la palabra protestante para designar los partidarios de la Reforma a raíz de la protesta que un grupo de príncipes alemanes presentaron por escrito en la segunda dieta de Spira. 3 años antes se había resuelto que cada estado se responsabilizara ante Dios, no ante el emperador, de la religión de sus súbditos, y que no se debía poner impedimento a la predicación de la palabra de Dios. Pero en la dieta de Spira en 1529, el representante del emperador anunció que esa ordenanza quedaba revocada y que debía reinstaurarse el antiguo sistema de gobierno eclesiástico con Roma a la cabeza. Los príncipes, indignados, entregaron un documento en el que aparecía repetidas veces la palabra protestamos, de donde se derivó el apelativo que hasta el día de hoy prevalece de protestantes. En 1546 muere Martín Lutero en Eisleben, ciudad donde nació, el 18 de febrero. Y hasta aquí llegamos en esta entrega en el día de hoy de Historia de la Iglesia.